Una muestra puede ser obtenida de dos tipos, probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo probabilísticas permiten conocer la probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc., que él o los investigadores consideren en ese momento, por lo que pueden ser poco válidos y confiables o reproducibles, debido a que ese tipo de muestras no se ajustan a un fundamento probabilístico, es decir, no dan certeza de que cada sujeto a estudio represente a la población blanco. Los datos proporcionan una base sólida al investigador. Existen dos métodos que se utilizan para la investigación. Tipos de muestreo: probabilístico y no probabilístico. En el probabilístico encontramos al aleatorio simple, estratificado, conglomerado, polietápico y sistemático. La población se representa con la letra N, que refiere a los datos. La muestra N minúscula define cuántos. Aleatorio simple. El aleatorio deriva de algo al azar. Consiste en elegir un subconjunto de sujetos de una población. Tiene la ventaja que no es tendencioso. Todos los sujetos tienen la misma probabilidad individual de pertenecer a la muestra. Al ser de forma aleatoria, garantiza un alto grado de confianza. Son procedimientos que responden a objetivos diferentes y consta de los siguientes pasos: especificar la población de la que desea seleccionar una muestra elaborada, una lista de cada uno de los sujetos de la población, la asignación de un número por cada miembro de la población, criterio que responda a la selección de muestra. Es un proceso que se realiza una tabla de dígitos al azar de los números aleatorios en una tabla de cálculo. Se seleccionan los que coinciden con el azar y el orden de la lista. Un ejemplo es, si tenemos 500 mujeres con problemas de diabetes y 50 de ellas tienen sobrepeso y diabetes, es probable seleccionar a una mujer que tenga diabetes y obesidad. Como parte de la muestra representativa, es 50 sobre 500. Estratificado. Ejemplo. En una escuela de arte se tienen 100 alumnos. Esta población toman clase en diferentes áreas: 20 en música, 15 en danza, 30 en artes plásticas, 25 en coro y 10 en teatro. Se va a evaluar para conocer la eficacia de los programas y planeaciones de enseñanza, si son los adecuados. La selección de la muestra será de 7 de cada una de las áreas para que la muestra deba ser igual de cada grupo. La técnica es que se divide la población en grupos homogéneos llamados estratos, seleccionados en base a una regla. Las reglas es especificar la cantidad específica de elementos que se extrae de cada estrato, que corresponda a la porción de ese estrato en la población. La cantidad de elementos que se trae de cada estrato debe ser igual y los resultados son valorados de acuerdo con la población en total. Conglomerado. Esta técnica define cuando tenemos una población demasiado grande y dispersa. Deben de ser homogéneos entre sí, pero heterogéneos en sus componentes. El proceso consiste en dividir la población en grupos, seleccionar aleatoriamente dentro de los grupos. De los grupos seleccionados se toma una muestra aleatoria. Ejemplo. En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el nivel medio superior, se pretende evaluar la eficacia de los programas y planeaciones del módulo de inglés, es decir, el conglomerado de la universidad son las preparatorias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las unidades muestrales de cada conglomerado serán los semestres de primero, segundo y tercero. Polietápico, proceso que se define por etapas. De las muestras más amplias se obtienen unidades primarias.
Segundo, las muestras secundarias se consiguen tomando de cada una de las muestras amplias de las unidades primarias, es decir, de las muestras primarias amplias se toman de cada muestra hasta llegar a las unidades. Un ejemplo sería, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se requiere identificar de qué región de la ciudad de Oaxaca se han diagnosticado más personas con cáncer, para poder conocer la población más afectada en casos y desarrollar campañas de cuidados a los pacientes. Se va derivando toda la población del IMSS. De ahí pasa a muestras divididas por las 7 regiones de Oaxaca y termina en las muestras individuales divididas por edad. Sistemático. Es una técnica que nos permite escoger cada K-ésimo, es decir, este término representa un número de 0 y el tamaño de la muestra que se requiere seleccionar. Si tenemos una población de 30 personas con anorexia para realizar un estudio que nos permita reconocer las consecuencias psicológicas que les ocasiona dicho trastorno, la muestra se conformará con 10 personas que serán elegidas mediante el muestreo sistemático. Mediante el proceso se divide el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra deseada. Para elegir el punto de partida se elige un elemento de la lista al azar, apuntando con los ojos cerrados. Si está enumerada, se selecciona. 3. Del punto de partida se inicia la selección de acuerdo a la división de la población y el tamaño de la muestra y el resultado es el indicador para extraer la muestra. De este ejemplo, se divide 30 entre 10, que es igual a 3. Del punto de partida, que es el azar, se cuentan 3 elementos y se extrae la muestra. El muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación, ya que implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Es fundamental expresar claramente en todo trabajo de investigación los siguientes aspectos del diseño metodológico. Universo. Es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. Población es el conjunto de individuos, animales u objetos con una característica o atributo común observable. Es un conjunto de unidades de estudio a través del cual nosotros vamos a obtener las unidades de estudio que cumplan con los criterios de selección para poder hacer la investigación. La muestra es un subconjunto que se obtiene de la población de estudio. Muestra representativa debe cumplir un gran tamaño de muestra garantizado por una fórmula de tamaño muestreal y tipo de muestreo probabilístico. Esto va a permitir elegir la muestra de la población de estudio. Un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en el que se encuentra disponible para su selección. En el instante en que es viable su selección, práctica como fuentes de datos o de información. Los criterios de selección son todas aquellas características que deben poseer las unidades de observación para ser consideradas como parte de la población de estudio. Los criterios de exclusión generalmente se utilizan para garantizar la seguridad de la población. Así como los criterios de inclusión son las características que deben tener los posibles participantes para considerarlos dentro de una investigación. A diferencia de las técnicas de muestreo probabilístico, donde en ellas se permite conocer la probabilidad que cada individuo tiene de ser incluido en la muestra a través de la selección al azar, en las técnicas de muestreo no probabilístico, su único requisito es cumplir con la cuota del número requerido de sujetos o unidades de observación. En este se desconoce la probabilidad de selección, por lo que pueden ser poco válidos, confiables y reproducibles. Los tipos de técnicas de muestreo no aleatorio son los siguientes:
muestreo por cuotas. Consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Sus características principales utilizadas son el sexo, la edad, ocupación, entre otras. Las ventajas de esta técnica es que se pueden realizar estudios exploratorios, rápidos y económicos. Un ejemplo de este tipo de muestra es: una escuela desea conocer las técnicas de aprendizaje más utilizadas por los alumnos. Para ello, convoca a 100 alumnos de primer año de secundaria y selecciona por estratos a los estudiantes en proporciones semejantes que cumplan con los requisitos y los demás se excluyen. Muestreo intencionado. Es una técnica que se basa en la opinión, conocimiento y credibilidad del investigador. Es decir, el investigador elige solo aquellos que cree que son los adecuados con respecto a sus atributos y la representación de una población. Su principal desventaja es que los resultados están influenciados por nociones percibidas por el investigador, y sus ventajas es que son técnicas baratas, rápidas y sencillas para recopilar datos. Por ejemplo, una encuesta sobre la calidad de un producto dermatológico en una clínica de especialidad. Muestreo incidental. Es una muestra conformada por sujetos accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos incluyen al estudio hasta obtener la muestra deseada. Por ejemplo, una encuesta realizada a personas fuera de una sucursal de telefonía celular. Muestreo por bola de nieve. Consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Una vez que los investigadores encuentran sujetos adecuados, se les pide a estos ayudar a buscar a sujetos similares y así formar una muestra de mayor tamaño. Se usa con frecuencia cuando se va a estudiar una población a la que es muy difícil acceder. Por ejemplo, un investigador quiere hacer un estudio a padres de alumnos en una escuela primaria para conocer el uso de redes sociales y su impacto en la vida social de sus hijos. En este caso, se corre la voz entre los padres y la muestra va creciendo. Estadística y probabilidad en el muestreo. La mayoría de las investigaciones psicológicas están diseñadas para determinar si los fenómenos son resultado de sucesos aleatorios o de alguna manipulación experimental. De modo que para cualquier estudio de la psicología es primordial conocer la teoría de la probabilidad y necesita de la estadística, cuyo objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, serie de hechos, etc. Para deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, significados precisos o previsiones para el futuro. Recordemos que el muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación e implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. El papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo es fundamental, pues sin ellos solo tendríamos un cúmulo de información sin sentido alguno. Inferencia estadística. Los métodos cuantitativos inferenciales se utilizan para establecer y contrastar inferencias probabilísticas. Esta abarca dos problemas. 1. La estimación de los parámetros y 2. El contraste de las hipótesis. Ejemplo de inferencia estadística. Conozco una naranja y cuando la mordí su sabor es dulce. Puedo inferir entonces que todas las naranjas son dulces, pero puedo estar en un error, porque las naranjas tienen otras características que determinan su color, su sabor y su peso. La naranja que mordí pesó 50 gramos. Puedo inferir entonces que en 1 kilo de naranjas todas ellas pesarán 50 gramos. La estadística inferencial me dirá que no puedo tener la certeza. Con la estadística podemos sacar el peso de las naranjas y el promedio del peso. La estadística inferencial me ayuda a determinar hasta dónde tiene el peso de las naranjas. Conociendo el dato de una muestra, me tengo que limitar a una sola población. Error muestral. Para fijar el tamaño de muestra adecuado a cada investigación, es preciso determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a tolerar. El error es el porcentaje de incertidumbre, es el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. A medida de que se incrementa el tamaño de la muestra, el error muestral tiende a reducirse.